Se acabó. Ya está. Ya no necesitas hacer ningunos ejercicios ni aprender el canto, porque con esta aplicación es suficiente un trocito de tu voz hablada en la memoria de la gente de su aldea para crear una canción. Let me play among the stars. ¿Os imagináis la cantidad de estafas que pueden aparecer usando vuestra voz hablada para hacer llamadas? Pero qué locura es esta. ¿Será el fin de los artistas reales? Y resulta que es totalmente falso. La voz de Freddie Mercury en la canción de Bruno Mars. Hoy os quiero hablar muy seriamente sobre la tecnología que está avanzando y sobre este futuro que está llegando ya. Hace una semana descubrí una aplicación que prometía convertir tu voz hablada en una canción, o incluso usar la voz de cualquier cantante famoso para hacer los covers. No le quiero hacer publicidad porque seguramente que hay otras aplicaciones muy parecidas. De hecho, a mí me gustaría que me escribáis si habéis encontrado alguna aplicación de estas características. Esta en concreto se llama Music AI, no es de todo gratis. Yo tenía que pagar 10 euros para hacer esta muestra para vosotros, pero qué locura es esta. Para empezar, tienen una biblioteca, una base de voces de la gente famosa, tanto cantantes como políticos. Por ejemplo, incluso he encontrado la voz de Barack Obama, del presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, de Donald Trump, y un montón de cantantes famosos como Shakira, Whitney Houston, incluso John Lennon. Pero eso no es lo más alucinante. Lo más alucinante y más peligroso es que con esta aplicación se puede dejar una muestra de vuestra voz hablada, una muestra de 7 minutos, es lo que piden, y la aplicación usa vuestra voz hablada para convertirla en una canción. Así sonaría mi voz en la canción Tu falta de querer de Mon Laferte. Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. O sea, incluso mi marido ha dicho que sí, es tu voz. Para hacer el experimento he pedido a mi marido que me deje una nota de voz de 7 minutos. Él no sabe cantar, aunque tiene un buen oído musical, pero no tiene ni idea en el canto. Que también su historia debía de ser moderna y que, ya que no estuviese escrita, estaría en la memoria de la gente de su aldea. Y he usado su voz para convertirla en una canción. Fly me to the moon, let me play among the stars. Ya no necesitas hacer ningunos ejercicios ni aprender el canto. Ahora os imagináis que cualquier persona del mundo puede cantar y crear sus canciones de esta manera. ¿Qué os parece? ¿Os parece positivo o negativo? A mí realmente, por un lado, me asusta toda esta tecnología, por otro lado, me hace ilusión. ¿Cómo funciona? Puedes elegir cualquier canción que esté en YouTube o en Spotify, elegir la voz y esta aplicación va a hacer un cover con la voz de este famoso. En fin, mejor te lo muestro. ¿Cómo sonaría la voz de Freddie Mercury en la canción de Bruno Mars? Es alucinante. Claro, yo sé que no suena perfectamente, pero se nota el timbre de voz y los matices de voz de Freddie Mercury. O sea, ¿os podéis imaginar este futuro cercano con nuevo álbum de Freddie Mercury en el año 2030? O nueva canción de Marilyn Monroe. O esta canción incluso puede sonar con la voz de John Lennon. Yo he pasado un buen rato haciendo combinaciones muy raras. Por ejemplo, otro que me pareció súper parecido es la voz de Enrique Iglesias. Pobrecito, jamás cantaría así. También la voz de Rosalía suena muy parecida. Que lo eras todo para mí, perdón por el dolor. Y ahora quiero abrir este debate. Para empezar, ya vivimos unos cuantos años con el autotune. Eso suena por un aparato que se llama autotune, ¿no? Exacto. ¿Eso qué es? A mí me gusta tocar el autotune. Tú eso lo pones y te modula la voz divinamente. ¿Y cómo sonaría sin autotune? A los pretendientes le dejan visto, a mí me responde y me habla bonito. Que no solo se utiliza en la música reggaetón.
No, sino en cualquier género musical, incluso las canciones baladas donde vosotros no percibís este efecto típico de autotune, pero incluso en estas canciones se usa autotune para corregir estas pequeñas imperfecciones de la desafinación. Y en los directos también los cantantes famosos usan el autotune. Pero también la tecnología de inteligencia artificial tiene muchísimo peligro. ¿Os imagináis la cantidad de estafas que pueden aparecer usando la voz de ciertas personas para hacer llamadas o pedir dinero? Aquí en España hace poco han descubierto varios casos de fraude por teléfono, donde, imaginaos, supuestamente, una madre recibe la llamada de su hijo que le dice: mamá, urgentemente necesito que me hagas la transferencia de 1.000 euros. Esta madre, escuchando obviamente la voz de su hijo, hace esta transferencia. Y resulta que es totalmente falso, que han utilizado el archivo de voz de este chico para hacer el fraude. Incluso la policía de España hacía una recomendación de tener como una especie de palabra clave. Por ejemplo, imaginaos que mi hermana y yo tenemos la palabra clave la manzana verde. Entonces, cuando yo recibo la llamada de supuestamente ella y me pide dinero, le digo la palabra clave. Y si me dice el pepino amarillo, pues... Bueno, quiero que me digáis qué es lo que opináis sobre esta tecnología, si realmente parece la voz o no parece, pero también hay que tener en cuenta que la tecnología de inteligencia artificial está en pañales. Y teniendo en cuenta que todo está avanzando tan rápido, yo creo que vamos a tener unas cuantas sorpresas en unos años, como por ejemplo de los artistas totalmente 100% digitales, con la imagen creada con la inteligencia artificial y con la voz creada con la inteligencia artificial. Incluso creo que va a ser divertido, porque este tipo de cantantes artificiales van a poder hacer cosas que los seres humanos no pueden hacer. Cantar las notas imposibles, hacer los giros imposibles y tener un físico impecable e imposible. ¿Será el fin de los artistas reales? Quiero saber vuestra opinión. Cuando este canal llegue a 1 millón de seguidores, voy a hacer otro sorteo de uno de los micrófonos de la marca Rode. Así que asegúrate que estás suscrito a este canal y tienes la campanita activada. Sígueme en mi Instagram, escucha mis canciones en Spotify y puedes escribirme cualquier duda y pregunta en los comentarios. Te invito a mi página web nataliabliss.com, donde puedes encontrar la información sobre mis cursos y clases de canto. Mi curso de canto interactivo incluye la explicación de la técnica vocal y en cada bloque incluye los ejercicios que tenéis que practicar a diario. También podrás contactarme, enviarme tus vídeos o audios por privado. Mis videocursos en Udemy, tienda online de equipo de sonido que yo estoy usando. Y también encontrarás mi afinador de voz gratuito. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Espero que te haya gustado mi vídeo, sigue practicando, sigue mejorando tu técnica vocal y como siempre te deseo que disfrutes de la música y que disfrutes de tu voz. Un besito.